Buen día, mi nombre es Glass Trideño, estudiante de Ingeniería Electrónica. Vamos a realizar la implementación de un multímetro virtual de la materia proyecto de grado. ¿Por qué se requirió un multímetro? Porque la programación profesional requiere de realizar prácticas y pues por lo general uno no tiene el tiempo o no tiene los diferentes elementos a la mano. Entonces un multímetro virtual, cuando hablamos de las medidas eléctricas, son de mucha ayuda a la hora de realizar los trabajos o los proyectos. Los diferentes multímetros que están en línea tienen bastante márgenes de error, y a la hora de proyectar nuestros trabajos a la realidad vemos que o no nos dan los trabajos o se dañan nuestros componentes o hay algún quemonazo o algo así por más voltaje, menos voltaje. Este es el multímetro. Acordémonos que se diseñó en Blender, en el software Blender. Este software es Unity, es un motor de desarrollo de juegos para poder realizar juegos en ambiente 2D o 3D. Se maneja con varios lenguajes de programación. Nuestro lenguaje de programación que se adoptó fue C#. Bueno, esta sería la plataforma, como se vería el usuario, y nuestro multímetro, los 5 botones, las 2 bananas, el termopar y las 3 uniones del multímetro. Al simular, pudiéramos oprimir cada botón y cada botón tuviera su acción. Por ejemplo, el de corriente, entonces nos saldría el mensaje de que ingresemos el valor del voltaje, después ingresemos el valor de la resistencia y daría el valor de la resistencia. Pero el uso de esta plataforma fue muy fuerte, y no, al final lo que sería como lo vería el usuario, pero al final no, la verdad no, en sí no pude. Vamos a revisar, detengo todos los scripts, le pude realizar varios arreglos, pero no pude. Este sería el stick de la corriente. Aquí entonces se hacen los códigos es por botón y por la pantalla. Aquí nos dice lo mismo, que ingrese el valor de la corriente, después que ingrese el valor del voltaje, de la resistencia, y después le envía a la pantalla que dé los mensajes. Este sería el stick del botón de encender y apagar el computador, el multímetro, disculpe. Este sería el otro stick de la LCD, que es que solo recibe mensajes, es lo único que muestra es texto nada más. El siguiente es el de la resistencia, las diferentes librerías que Unity necesita para funcionar, y lo que se le pide al usuario que ingrese. Esta sería el otro script para la temperatura. Nos pide lo mismo, que ingresemos el valor de la temperatura entre 0 y 1 voltios. Al realizar la temperatura entre ese rango, entonces se hace las diferentes conversiones para los grados centígrados, Kelvin y grados Fahrenheit, y se envía a la pantalla para que se muestre en pantalla. Y por último, este sería el script del voltaje. Se pide que la corriente y se pide la resistencia, y se envía a la pantalla para que lea, pero no
No pude al final el funcionamiento. Realicé todos los scripts, realicé casi todo lo que hacían en bastantes tutoriales, pero no. Pero en sí ese sería el funcionamiento de mi multímetro. No voy a dejarlo hasta ahí, voy a terminarlo. Veremos en esas vacaciones que fuera así. Muchas gracias.